Ya, ahora sí. Ya. Entonces tenemos un cilindro infinito. Y nos dicen algo, y es que el cilindro está polarizado. ¿Ok? Y el cilindro está polarizado con un vector de polarización que es ortogonal al eje Z. Entonces, ok, el eje Z es el eje natural que uno elige para cilíndricas, ¿no es cierto? Va para arriba. Y como es ortogonal al eje Z, entonces puede ir, y es constante, es ortogonal y constante, puede ir en alguna dirección ortogonal al eje Z, entonces elijamos que va para allá, por ejemplo. Este es P. Entonces, P es un vector que existe en el plano XY, ¿sí? Entonces, por conveniencia, vamos a elegir que P está alineado con alguno de esos ejes. Aquí vamos a hacer que esté en medio de los dos. Entonces vamos a decir que P es igual a un P, no el P0, en X unitario. Ujú. Entonces lo que hicimos nosotros fue decir, elegimos el sistema de coordenadas de manera de que X unitario está alineado con P, y el unitario entonces va en la dirección ortogonal a X unitario y Z unitario. Y para arriba va Z. ¿Sí? Uno siempre puede alinear un eje con algún vector si es que eso le acomoda. Ya. Entonces, pregunta 1, calcular B y E con el método de Laplace. ¿Ya? Y eh, entonces se preguntarán cómo hago esto, porque ni siquiera ustedes conocían el método de Laplace cuando especificaban el voltaje en algún lugar, ¿cierto? Cosa de que yo, una vez que calculo B, solución general, digo que B en esta frontera vale tanto y despejo las constantes. B en esta otra frontera vale tanto y despejo las otras constantes. Ahora está un poco distinto. ¿Y por qué está un poco distinto? Porque lo que cambió en este caso con respecto al caso que ustedes conocen es la condición de frontera que vamos a usar. Ahora no especifico el voltaje en la superficie, pero sí puedo saber otra cosa. Puedo saber cuál es la carga que va a haber en la superficie del cilindro. ¿Ok? ¿Y por qué puedo saber la carga que hay en la superficie del cilindro? Porque está polarizado y esta polarización induce una carga en tanto la superficie como el volumen. Entonces calculemos esas cargas. Primero calculemos las cargas. Cargas inducidas. Entonces, sabemos que la carga inducida en la superficie de este objeto, que vamos a llamar sigma B, de sigma bound, sigma eh, ligada, en traducción, es, dijimos, el vector polarización producto punto la normal de la superficie. Y también existe una carga inducida volumétrica que tenía que ver con la divergencia del vector polarización. Como la polarización es constante, esta inmediatamente va a ser cero, no depende del espacio. Sin embargo, sí va a haber un sigma bound, porque n unitario en la superficie, bueno, como el cilindro es infinito, ¿no es cierto? Las caras no las consideramos, ¿no es cierto? Estas tapas están en infinito, así que no existen. Sin embargo, existe la superficie que es el manto. El manto tiene vector unitario hacia afuera, ¿no es cierto? Que va en rho unitario. Por lo tanto, nos quedaría que el sigma bound, claro, la carga superficial, sería P0 por X unitario por rho unitario. Y esto sabemos que es P0 por coseno de phi, donde phi es la coordenada angular típica de cilíndricas. ¿Sí? Por lo tanto, como de esperarse, lo que vamos a tener es que si miramos el cilindro desde arriba, y para allá está el eje X unitario, tenemos algo así como una especie de dipolo, entre comillas, ¿no es cierto?
ya que el cascarón de arriba está cargado con más y el cascarón de abajo está cargado con menos. ¿Sí? Sí, sí, es porque nos dicen ortogonal. Entonces puede haber estado en cualquier dirección ortogonal de z. Y como nos dicen que es constante, elegimos una y nos quedamos con esa. En verdad es porque además el problema, si tú vas girando el cilindro, eh, no importa en verdad cuál es el eje que tú elegiste para elegir dónde apunta P. Simplemente vas cambiando la dirección hacia dónde va apuntando el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces yo puedo elegir X unitario como la más fácil para trabajar. De hecho, si no hubiera elegido X unitario, aquí hubiera tenido que hacer un producto punto más complejo y de partida el sigma bound me hubiera quedado más complicado. Entonces sigma bound ya lo tenemos aquí. Y esto puede ser una condición de borde para mi problema de Laplace. ¿Por qué? Porque, ok, no me especificaron el potencial en el borde, pero me están dando la carga en el borde. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve la carga en el borde? Es que la carga bound está relacionada con el potencial. ¿De qué manera? Porque recuerden que si yo tengo mi superficie acá, mi frontera, digamos, y yo hacía mis cilindros infinitesimales acá, y tenía acá un E up y un E down, suponiendo que el vector unitario normal a la superficie apunta para allá. Entonces uno concluía que E up menos E down tenía que ser igual a la densidad de carga superficial partido en el epsilon cero. Pero, ¿qué son E up y E down? Son justamente, y esto es E up perpendicular a la superficie, perdón, perpendicular, por supuesto. E up no es nada más que de B a, pongámosle gradiente de B, más fácil, menos gradiente de B, punto la normal de la superficie. Y lo mismo para E down. Y esto, por supuesto, evaluado en la parte de arriba de la superficie. Y lo mismo para E down. Sería menos gradiente de B, punto la normal de la superficie, pero evaluado en la parte de abajo. Por último paso, el de como la condición de borde. Ah, porque se restan. Porque aquí yo usé la ley de Gauss infinitesimal. Entonces lo que yo hago es que el cilindro este lo achato lo más que puedo y lo dejo súper pegadito a la superficie. ¿Sí? Lo dejo súper pegadito. Cosa de que cuando yo integre la divergencia de E, ahí, ahí, perdón que se corta esta internet. ¿Me escuchan, no? Sí, se te Sí, escucha bien. Ya estoy esperando a que vuelva la tablet. Pero bueno, voy a explicar por ahora, por mientras con la voz. Lo que pasaba, ¿no es cierto? Es que, ok, yo hacía este cilindro pegadito a la superficie, entonces tenía que calcular eh, cuánto me valía la integral de la divergencia de E, ¿no es cierto? En este volumen, que es el cilindro infinitesimal que yo utilicé. Entonces, como estoy haciéndolo muy chiquito, el manto del cilindro no me aporta la integral, porque estoy haciéndolo tal que está en la distancia entre las caras se vaya a cero. Sin embargo, hay dos partes que aportan, que son la base de arriba y la de abajo. Entonces, ¿qué pasa? La base de arriba tiene vector normal que apunta para arriba. Aquí vuelve. Y la cara de abajo tiene vector normal que apunta para abajo. Entonces por eso se restan, porque la tapa de arriba me queda E punto normal, me queda positivo, y la cara de abajo me queda E punto normal, que va justo en la dirección contraria. Por eso se restan. Y esto que sería igual,
sería igual, ¿no es cierto?, a la integral de rho epsilon cero. Y como tengo carga en la superficie, esto simplemente es sigma, partido en epsilon cero. No, 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 este es un cilindro infinitesimal que estoy haciendo en la frontera para explicarle por qué el sigma bound me sirve de condición de borde para mi problema de Laplace. Ujú. Entonces le estoy explicando que esta es una condición de borde que se satisface para todo campo eléctrico cuando traspasa una superficie que tiene carga. Si es que no hay carga, por supuesto, uno tiene que el campo eléctrico es continuo. Si es que en la superficie hay carga, uno ve que se descontinuiza en un valor que tiene que ver con sigma. Por supuesto, la parte perpendicular a la superficie. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el potencial, que es lo que nos interesa? Porque sabemos que el campo eléctrico es el gradiente del potencial. Y si lo tomo a punto de la normal, tengo el campo eléctrico perpendicular a la normal. Claro, en este caso, este sigma bound va a ser justamente el que va a ir acá. Sí, sí, sí. Porque ese es el sigma que tiene el problema. Ujú. Ya, entonces así es como se va a relacionar esta densidad de carga que está en la superficie de mi cilindro ahora con el potencial que yo voy a solucionar con Laplace. Porque voy a decir que menos, que voy a poner un gran paréntesis, el gradiente de B up menos el gradiente de B down, punto n, tiene que ser igual al sigma bound, que yo sé que existe ahí, partido en epsilon cero. ¿Sí? Y donde este up y down se refieren a por sobre y por abajo de la superficie que tiene la carga inducida. Entonces, si es que yo dibujo mi cilindro del problema esta vez, que era el cilindro grandote, donde tengo sigma bound acá, ¿no es cierto?, en todo este manto, lo que yo voy a hacer es, ok, si lo miro desde arriba, si lo miro desde arriba, esta superficie es la que tiene sigma bound. Aquí voy a ver un potencial up y aquí un potencial down, ¿no es cierto? Que es lo que voy a referir que está por sobre la superficie y por bajo la superficie. Y justo aquí en esta frontera voy a hacer la resta y voy a decir que es igual a, si los gradientes punto a normal son iguales a sigma bound, que sé cuánto vale, que es P0 coseno de phi. Ya. Entonces esto es simplemente para explicarles que en un problema de Laplace no necesariamente me tienen que dar el potencial en el borde, me pueden dar la carga en el borde. Y así es como lo uno, usando la condición de borde para el campo eléctrico normal. ¿Ok? Sí, adelante. Dale nomás. ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué en el borde no usamos la forma integral? ¿La forma integral de qué? Sí, pues sí lo usamos. De hecho, la solucionamos la integral. Porque como son cilindros infinitesimales, son pequeñitos, en verdad, como que la integral, esto, ¿no es cierto?, va en un de volumen y esto en un de volumen también. Como esta integral está en un desvolumen, de hecho, es como que la integral la puedo sacar para afuera. ¿Sí? O sea, la integral la puedo eliminar. Porque esto sería directamente divergencia de B, de E, de volumen nomás. Porque el volumen es muy pequeño. La divergencia, ok. La divergencia lo que hice fue transformarla a una integral de superficie, que esto lo puedo transformar a E.ds. Entonces ahora en vez de integrar en el volumen de este cilindro infinitesimal, integro en las superficies. Por eso el manto lo desprecié porque es muy pequeño, se va a cero, y me quedan solamente las caras de arriba y abajo. ¿Sí? Eso fue lo que hice para encontrar esta condición de borde. ¿Ya? De hecho, uno puede hacer lo mismo con la otra parte, que es la del rotor, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes hacen el rotor de... Saben que esto tiene que ser igual a cero porque es irrotacional. Entonces ustedes en vez de hacer un cilindro hacen un camino
cuadrado. Y así es como si se transforma esto en una integral de línea por el teorema de Stokes. Entonces ahora esto es un E punto de L. Ahí les va a quedar que es entonces el campo tangencial menos el campo tangencial de abajo, tienen que ser iguales, porque el campo eléctrico es rotacional. Pero se basa en utilizar los teoremas de Stokes y de Gauss para deducir estas condiciones de borde. Ya. Entonces volvamos al problema, porque no es tan fácil de solucionar. Entonces ahora tenemos que resolver Laplaciano de b igual a 0. Por supuesto, vamos a asumir que b es una función que depende solamente de la coordenada ρ y la coordenada phi, porque como el cilindro es infinito en z, yo espero que si me muevo en z, las condiciones no cambien, ¿cierto? Yo puedo subir y bajar del cilindro y voy a seguir viendo lo mismo para arriba y para abajo, entonces nada va a haber cambiado, entonces me puede depender de z el potencial. Entonces, tengo que plantear la ecuación la ecuación de Laplace en cilíndricas para dos coordenadas. Entonces, esto se ve de la siguiente forma. Se ve como 1 sobre ρ por dA de ρ por ρ de dA de ρ. No tienen que aprenderse, pueden buscarlo en donde sea. Buscan Laplaciano en coordenadas cilíndricas, Laplaciano en coordenadas esféricas y les sale cuánto vale. Más 1 sobre ρ cuadrado de cuadrado b a de phi cuadrado y este vale a 0. Ok, entonces si se fijan es una ecuación un poco más difícil que en cartesiana, porque aquí, ¿no es cierto?, tengo que hacer una derivada para adentro, me quedo derivada producto, etcétera. Sin embargo, vamos a utilizar el mismo método, que es que vamos a suponer que b de phi de ρ como phi se puede separar en dos funciones, una que va a ser una función radial que depende solo de ρ, y una que va a ser una función angular que depende solo de phi. Y vamos a reemplazar este ansatz arriba. Ok, entonces si lo reemplazo, ¿qué ecuación me va a quedar? Me va a quedar, como está derivando solo con ρ la primera parte, el phi sale para afuera, entonces me sale un phi sobre ρ, de a de ρ, de ρ, de r, a de ρ. Más, como la segunda parte deriva solamente phi, sale el r para afuera y me queda r sobre ρ cuadrado, de cuadrado phi a de phi cuadrado, igual a 0. Entonces, ahora vamos a separar variables. ¿Qué es lo que hay que hacer para separar variables? Lo que está aquí, como es una función solo de phi y esto es una función solo de rho, voy a querer que esto es para resolver la de p, justamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué voy a querer yo? Quiero que un término dependa solamente de una de las variables y el otro dependa solamente de la otra variable. Entonces, quiero que esto dependa solo de phi y esto solo de rho. Entonces, ¿cómo hago eso? Como este de acá, acuérdense, depende de ρ y este de phi. Entonces puedo hacer esto si yo multiplico por ρ cuadrado y divido por r phi. Entonces si hago eso me queda la siguiente ecuación. Perdón. Me queda ρ sobre r de a de ρ, de ρ, de r a de ρ, más de cuadrado phi a de phi cuadrado por 1 sobre phi, igual a 0. Y listo. Porque esto de aquí ahora depende solamente de phi, solo de phi, y esto de acá solo de ρ. Entonces, al igual que hicimos en cartesiana, vamos a decir que para que esto se satisfaga para todo un par de coordenadas rho phi, la única posibilidad es que este término aquí sea igual a una constante que vamos a llamar en este caso la constante m cuadrado, y esto de aquí va a tener que ser entonces para que se anule la menos m cuadrado. Perdón, voy a elegirlas al revés por conveniencia. Ujú. Pues si no las cogía al revés, iba a tener que después me van a salir coseno hiperbólico en vez de senos, y es más trabajo. Entonces, así me va a salir un poco más expedito el cálculo. Ya. Entonces, ahora mi problema se transformó, en vez de una ecuación de derivadas parciales, se transformó en dos ecuaciones de derivadas ordinarias.
Entonces tengo, por un lado, la ecuación para phi, que es la más fácil, por eso voy a partir por ahí. Entonces me queda phi 2' igual a menos m cuadrado phi. Esto tiene soluciones directas. Phi igual a una constante que vamos a llamar AM, porque depende de este constante m que yo elegí, coseno de m phi más bm seno de m phi. Y ahora vamos con la otra, que es la ecuación para R. Me queda ρ sobre R por dA de ρ de ρ por dr a de ρ. Esto igual a m cuadrado de R. M cuadrado, ¿no? Y si paso el R para allá, me queda m cuadrado de R. Ya. Entonces, si yo expando esto finalmente me queda escrito ρ cuadrado por R2' más R' menos m cuadrado de R igual a 0. Ahí simplemente expandí la derivada. Y acá arriba me faltó un caso, se me pasó, voy a ponerlo ahora. Si m igual a 0, entonces phi tiene como solución simplemente un A0 más un B0 phi. O sea, por esa misma razón es que estamos enseñando el método para resolverla. Aquí no vamos a preguntar una cosa difícil ni teoremas al respecto, como sería en cálculo avanzado, por ejemplo, donde ven la parte más formal. Aquí vamos solamente a enseñarte cómo se resuelve en un problema físico. Ujú. Y este es el método que es infalible para eso, en estos problemas. Sí, sí, en electromagnetismo siempre voy a poder resolverlo con separación de variables. Siempre, siempre. Hay otros métodos, por supuesto, que posiblemente les van a enseñar en cálculo avanzado, pero que aplican para otro tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, aquí, simplemente como comentario, se me había olvidado considerar el caso n igual a 0, que es importante considerarlo en caso de que haya una parte que sí contribuye con esto. Porque si se fijan, la solución es muy distinta a lo que me dio arriba. Ya. Entonces, para el R, hagamos lo mismo. Entonces, esta cosa la podemos solucionar si yo propongo R igual a ρ a la n. Entonces, si R es igual a ρ a la n, yo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Y me queda n por n menos 1 más n menos m cuadrado igual a 0. Y con la ecuación algebraica se va esto y me queda finalmente que n tiene que ser igual a más menos m. Entonces, la solución para r de ρ es que va a ser una constante que depende, ¿no es cierto?, por supuesto, del número m por ρ a la m más un dm por ρ a la menos m. Y el caso m igual a 0, uno lo puede resolver directo de acá arriba, porque le queda una derivada total igual a 0, entonces lo de adentro es constante. Si paso el ρ dividiendo, me queda 1 sobre r es igual a la derivada de r con respecto a ρ y eso integra el logaritmo. Entonces, si m igual a 0, r de ρ es igual a, perdón, un c0 más un d0 logaritmo natural de ρ. Si se fijan, la solución con m igual a 0, de hecho, ya te da el potencial que uno calculó, ¿no es cierto?, para un hilo que tiene carga, que es logaritmo, ¿no es cierto?, si se acuerdan bien. Entonces, si se fijan, lo que hace el método de Laplace es darte todas las soluciones que podrían existir y después uno tiene que elegir las que le sirven para su problema. Ya. Entonces, ¿qué hago con esto? Ahora construyo mi solución general. Entonces, mi b de ρ, phi general es las partes con m igual a 0, las voy a colocar, que me quedan. Voy a colocarlas las cuatro. Me queda un A0 más un B0 phi más un C0 logaritmo natural de ρ más un D0 logaritmo natural de ρ por phi. Sí, en efecto, porque, claro, lo que te pasa es que si tú pones m igual a 0 aquí, ¿no es cierto? Te queda que de r a de ρ es igual a
1 sobre ρ, una constante sobre ρ de hecho. Y en efecto, es una ecuación no lineal, pero de primer orden y se puede resolver directamente, ¿sí? Por método de integración directa. La ecuación, esta también era no lineal, pero justamente una no lineal especial, que no me acuerdo cómo se llama, pero cuando es tipo variable al cuadrado, variable independiente 2' más variable por variable independiente prima, tiene un nombre. No sé si es la de Euler o algo así, pero se puede resolver cuando uno propone una solución de potencia. Y esto pasa en cilíndrica usualmente. De hecho, algo que les podría... Todo esto que yo hice acá, ¿no es cierto? Es válido siempre que uno tenga esta ecuación. Entonces, en cilíndricas la solución general siempre es la misma. En cartesianas la solución general siempre es la misma. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí voy a escribir una solución general que va a ser válida para cualquier problema en cilíndricas. Entonces, uno podría llegar y partir de aquí incluso. Entonces, aquí pongo sumatoria en M. ¿Y qué es la solución que me quedó? La parte radial me quedó, ok. Cm rho la M más dm rho la menos M multiplicado por AM coseno de phi, M phi, perdón, más BM seno de M phi. Y esta solución, ¿no es cierto?, vale para cualquier problema en cilíndricas, si es que B es igual a B de rho, phi. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es como que en los problemas de Laplace, la solución general ya siempre es la misma, pero lo que es difícil es encontrar las constantes. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como tenemos una frontera que separa, ¿no es cierto?, dos regiones, ¿no es cierto?, el sigma bound, que está en la superficie del cilindro, yo voy a, entonces, como les mencioné, voy a resolver por encima de esta superficie y por abajo de la superficie separadamente. ¿Sí? Ya. Entonces, primero, adentro de la superficie. Ya. Dentro de la superficie, fíjense que pueden pasar cosas malas con ciertos términos de la ecuación. ¿Por qué? Porque el potencial puede diverger. El potencial puede diverger si es que yo me guardo los términos de m. ¿Por qué? Porque son términos que van con una potencia negativa de ρ, entonces en el origen divergen. La que me estaría diciendo que el campo en el origen diverge. También. De hecho, también tiene una discontinuidad en todas las derivadas. Eso solamente podría pasar si es que hubiera una carga puntual en el origen o un cable en el origen o algo por el estilo. Cosa que no ocurre. Entonces, lo que voy a hacer para que el potencial sea regular, es decir, no tenga propiedades malas, voy a eliminar directamente todos los términos de m. No me sirve. Van a hacer que el potencial no esté definido en el origen. Lo mismo va a pasar con el término C0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 también diverge, de hecho diverge para menos negativo. Entonces el C0 y el D0 ya se mueren. Entonces lo único que me sobrevive como posible solución, B in rho, phi, simplemente puede ser el A0 ahí, más el B0 phi, y de los m solo sobreviven las que son potencias positivas de ρ. Entonces me queda el Cm rho a la m por el AM coseno de m phi más Bm seno de m phi. ¿Cuál? Bueno, los que se pueden borrar son los que van a hacer que tu potencial te diverja en el origen. Esto es general para el problema que sea, digamos, cilíndrico, incluso esférico,
La única forma de que tu potencial diverja en el origen es si es que tienes puesto una carga ahí. Y eso no ocurre en este problema. Si tuviéramos un cable en el origen, podría guardar este, que es la forma correcta del potencial de un cable en el origen. Pero tampoco ocurre así. Entonces esos términos no pueden ser válidos para mi solución del potencial, al menos dentro del cilindro. Por supuesto que fuera del cilindro, los que van como potencias negativas de error pueden existir porque eso lo hacen que el potencial se vaya a cero en el origen, en el infinito. Eso está permitido. Claro, claro, sí, 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 porque diverge. Y como te menciono, la única forma de hacer que un potencial diverja en un punto es que tengas una carga en ese punto. Un dibujito. ¿En qué sentido? A ver, ya voy a hacer el cilindro. Este es el cilindro real que estamos solucionando, que tiene sigma bound, ¿ok? Y estamos primero solucionando dentro, ¿ok? Entonces, de otra forma también te puede servir. Yo sé que dentro del cilindro no hay ningún tipo de carga, ¿no es cierto? Entonces, incluso si yo hiciera algo como Gauss, cosa que no se puede porque no está la simetría permitida, pero si yo lo hiciera, me daría como que dentro el campo eléctrico no va como algo sobre uno sobre R. No tengo, por ejemplo, un cable, ni siquiera tampoco tengo cargas puntuales, que esas sí generarían potenciales uno sobre R. Recuerda que en un problema electrostática, en verdad tú siempre puedes separar todo en puntos y sumar todos los puntos como contribuyen. Y tú sabes el potencial de cada uno de los puntos, que es uno sobre R. Y en este caso, como no tengo puntos en el medio, dentro del cilindro, es imposible que haya una potencia negativa de ρ dentro del cilindro. Esa es la única razón. Y más aún, no, esa es la única razón, esa es la única razón. Sí, sí, no hay otra. Claro, te mataría la solución en el origen, te estaría diciendo que hay una carga en el origen. Y eso no es compatible con la configuración del problema. Si hubiera una carga aquí, un cable, incluso una carga, ahí estaría permitida una potencia negativa. Ahí sí que sí, porque este sí contribuye como uno sobre R. Eso lo sabemos de antes, ¿sí? Pero como no la hay, lo descarto. Ya. Entonces dentro solo me quedan estas soluciones posibles. Sí, pero como regla general, en un problema que es, digamos, circular, o, no sé, pues, esférico o cilíndrico, si estás dentro del manto del cilindro o de la esfera, siempre, casi siempre, sobreviven solamente las potencias positivas de la variable radial. ¿Sí? Por esto que te menciono. A menos que tengas una carga de origen, lo cual hace el problema mucho más complicado. Por eso no lo hacemos. Pero eso es como regla general. Dentro del manto de cilindro sobreviven siempre las positivas nomás, a menos que hayan cargas dentro. Ya. Entonces ahora tenemos la solución general para adentro y ahora vemos fuera. Entonces fuera de la superficie, en este caso, hago un análisis similar. Ahora, nuevamente, ok. Eh, en un problema de electrostática, ¿no es cierto? Siempre, o casi siempre, utilizamos como potencial cero el infinito, ¿cierto? Potencial de referencia. ¿Por qué hacemos eso? Porque los potenciales son decayentes como uno sobre R, los de cargas puntuales. Entonces sabemos que el infinito tiene que irse a cero. Eso no es diferente en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo quiero que el potencial se vaya a cero en infinito, nuevamente, la parte logarítmica no me sirve.
¿sí? Porque el infinito también diverge, nuevamente. Asimismo lo hace la parte que es con las potencias positivas de ρ. El infinito también diverge. Entonces no cumplen con la propiedad de que el potencial tiene que irse a cero en el infinito. Por lo tanto, el Vout solo va a permitir que existan potencias positivas de ρ, pero negativas de ρ. Ya. ¿En qué caso esto no sería cierto? Nuevamente, si es que yo pongo un cable en el origen. Porque si yo pongo un cable en el origen, yo sé que la contribución potencial de esto sí va como logaritmo. Entonces ahí tendría que guardar el logaritmo al menos. ¿Sí? Como también se puede romper esto si es que en mi espacio, no se me ocurre otra forma fácil de hacer que eso se rompa. Con el cable nomás yo guardo el logaritmo, por ejemplo. Pero este no es el caso. Entonces también lo boto. Entonces, ok, encontramos las soluciones para el V out y el V in fuera y dentro del cilindro. Entonces ahora lo que me falta es aplicar mi condición de borde para despejar las constantes que me faltan. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que habíamos dicho que menos gradiente de V out menos V in, pregunta normal, tiene que ser igual a sigma bound partido en epsilon cero. ¿Sí? Conocemos V out y V in, y tenemos que entonces hacer el producto punto con la normal a la superficie que está separando estas dos regiones. Entonces, esta normal va a ser justamente ρ unitario. Ok, entonces calculamos Vout y Vein en gradiente, punto unitario, entonces son solamente la componente radial del gradiente. Esto va a ser entonces equivalente a pedir que dv out a dv a d rho, evaluado en rho tiende a más, donde a, me olvidé decir esto, es muy importante, es el radio del cilindro. El cilindro es de radio A, por supuesto, menos dv out, perdón, dv in a d rho con ρ tendiendo a menos, tiene que ser igual al sigma bound que encontramos que era P0 coseno de phi partido en epsilon 0. Ya. Y ahora tomar las derivadas de esto no es difícil porque lo único que depende de ρ son potencia. Entonces, ok, el V out. El V out va como ρ a la menos m. Entonces, me baja un menos m y me queda ρ menos m menos 1. Entonces, aquí me queda, ok. Va a quedar una gran suma acá. Y aquí me queda entonces, bueno, primero también me quedan los términos a cero. Y bueno, me olvidé hacer algo que es un detalle, debería ponerle aquí primas, porque son constantes distintas, afuera y para adentro. Ya. Entonces, ¿qué me queda? La derivada del potencial respecto a ρ. Entonces solamente entra a la parte que tiene suma. Eso lo expliqué antes porque la condición de borde implica que yo tengo que hacer un producto punto. ¿Sí? La que derivamos al respecto antes con el E perpendicular y arriba y el E perpendicular abajo de la superficie. ¿Sí? Entonces, como, como solamente el campo perpendicular es el que es discontinuo por esta densidad de carga que hay en la superficie, hago el producto punto de la normal para proyectar en la normal a la superficie. ¿Sí? Esa es la razón. Ya, entonces tenemos que hacer las derivadas. Entonces aquí me queda una sumatoria de m
D. Para el Vout tenía los CM, me parece, DM, había puesto. Los M, DM. DM por rho a la menos M menos 1 por M. Los AM coseno de M phi mes BM seno de M phi. Y tengo que restarle, y esto es un menos M. Ahí sí. Y tengo que restarle el dBi. Y aquí va un menos que sale porque es menos gradiente el potencial. Entonces, se lo paso al otro lado. No hay problema con eso. Y aquí entonces el dBin es sumatoria. Voy a elegir otra letra. Voy a decir N, para no confundir las cosas, de Cn de rho a la m menos 1 por n, perdón, n, multiplicado por an coseno de n phi más bn seno de n phi. Tiene que ser igual a menos p0 coseno de phi epsilon 0. Ya. Y aquí pareciera que aún como que no podemos resolver nada en realidad todavía, pero si se acuerdan bien, podemos hacer la misma técnica que usamos para el caso cuadrado, en el que habíamos dicho que la integral en un periodo, o en n periodos, puede ser n periodos, de coseno de n phi coseno de m phi de phi es igual a una constante por una constante si m es igual a n y es 0 si en otro caso. Y lo mismo vale para los senos. ¿Qué quiere decir esto? Que los senos y cosenos de alguna forma son una base ortogonal del espacio, en el sentido de que un coseno de phi no lo puedo escribir como una suma de cosenos de n phi donde n es distinto de 1. No se puede. No dice que son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, no voy a hacer esta integral para cada caso porque yo sé cómo mi parte derecha va con coseno de phi. Lo único que puede sobrevivir en la parte izquierda es lo que va con coseno de phi, porque yo no puedo generar un coseno con suma de otros cosenos de distinta frecuencia. Simplemente no se puede. Entonces, ¿qué me dice esto? Que solo m igual 1, n igual 1 sirven. Todos los demás no me sirven para cumplir mi condición de borde. Con eso hice una gran simplificación. Ustedes pueden hacer esto con la integral y van a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Van a llegar a que todas las constantes con m distinto de 1 son 0 si es que hacen la multiplicación y luego la integral en ambos lados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Solo sobrevive m y n iguales a 1, entonces me queda ok. Menos dm1 por rho a la menos 2. Y fíjense que también solo coseno sirve. Porque coseno y seno también son independientes linealmente. Por lo tanto, todos los constantes que tienen seno también se van a morir. Por esta misma razón de acá. Entonces, ¿qué solución me queda? De 1 a 1 coseno de phi menos C1 y esto evaluado, ¿no es cierto?, en rho igual a
Rho igual a, perdón, se me están olvidando algunos detalles que igual son importantes, pero entonces aquí me queda a la menos 2. Aquí me queda entonces nada, porque 1 menos 1 es 0. Y me queda entonces aquí el A1 coseno de phi. Y esto igual a menos P0 coseno de phi. Tiene epsilon 0, entonces los cosenos se me van. Y me queda una ecuación algebraica para estas constantes. Sin embargo, esta no es suficiente para resolver el problema. Si se fijan, aún, aún requiero, ¿no es cierto? Otra ecuación, porque me quedan aquí, tengo que encontrar dos constantes. La multiplicación de D1 con A1 y la multiplicación de C1 con A1. Entonces, ¿cuál es la otra constricción que tiene el problema? Es que el potencial es continuo en el borde. ¿Cómo uno sabe eso? Porque el potencial, ¿no es cierto?, es la integral de un campo eléctrico. Entonces, no importa si el campo eléctrico es discontinuo, la integral de eso siempre es continua. Entonces, B de ρ igual a A más, tiene que ser igual a B de ρ igual a A menos. Y con eso, voy a poder despejar todas las constantes porque me va a quedar, recuerden que ya dejé solamente los m igual a 1, solamente la práctica con coseno. Este de aquí, entonces, lo que me va a quedar es que el de 1 por resolución era 1 sobre ρ de 1 partido en A por A1 coseno de phi tiene que ser igual a el C1 a 1A coseno de phi. Entonces el coseno se va y puedo despejar de 1 a 1 es igual a cuadrado C1 a 1. Entonces usándolo en la ecuación anterior que yo tenía, que era que C1 a 1 más de 1 a 1 sobre a cuadrado igual a P0 sobre epsilon 0, usando esta ecuación de aquí. Entonces el de 1 a 1 es a cuadrado, entonces esto me queda 2 C1 a 1 igual al P0 sobre epsilon 0. Entonces C1 a 1 vale P0 sobre 2 epsilon 0. Esta es la única constante que importa porque se fijan en la solución general, la que sobrevive es de 1 a 1 y C1 a 1. Entonces las puedo definir como dos constantes independientes. No tres, porque me quedan multiplicadas cada una con ellas. Entonces, con esto, puedo encontrar que el potencial vale P0 partido en 2 epsilon 0 por ρ coseno de phi, si ρ es menor a A, y P0 partido en 2 epsilon 0 coseno de phi sobre ρ, si ρ es mayor a A. Y así encontré la solución al problema que satisface las condiciones de borde y me permite encontrar el potencial en todo el espacio, que además también cumple la condición de que en el infinito se va a cero. Finalmente, puedo calcular el campo eléctrico como menos el gradiente del potencial. Entonces esto sería menos de B a de ρ en ρ unitario más 1 sobre ρ de B a de phi unitario. Entonces voy a hacer el cálculo solamente del campo eléctrico adentro, para ilustrarles un poco cómo se ve. Entonces el campo eléctrico adentro me va a quedar menos
dBA de ρ, bueno, sale la constante P0 partiendo de epsilon 0. Y dBA de ρ, ¿qué me queda? Me queda coseno de phi rho unitario. Y dBA de phi me queda menos seno, entonces sale un menos seno de phi unitario. Y esto no es nada más, nada menos que menos P0 partido en 2 epsilon 0 X unitario. Entonces lo que concluimos de esto es que el campo adentro, por ejemplo, del cilindro, uno puede poner el campo afuera, por supuesto, pero teniendo aquí más, acá abajo menos, y con X unitario apuntando hacia allá, que también va hacia allá la polarización, el campo eléctrico va hacia abajo, contrario a la polarización y es constante. Y por fuera, por supuesto, uno puede dibujar las líneas de campo que tienen que ser así, pero uno puede encontrar la forma explícita también usando ahora la fórmula para B out, que es cuando ρ es mayor a. Ya. Si este método les pareció demasiado complicado, les traje otro método para resolver el problema de todas formas. Entonces, pregunta 2 es, para resolver cosas con la pesa hay que tener mucha intuición. Esa es la verdad. Pero el método 2 sí tiene que ver un poco más con, es algo más tangible, ¿ok? Entonces el método 2 es usando la definición de dipolo. ¿Por qué? Que nosotros sabemos que un dipolo que tiene un P chica, ¿ok? Es cuando tengo una carga menos y una más, separadas por una distancia D, y yo tomo D tendiendo a cero. Si es que las cargas tienden a infinito suficientemente bien, cosa de que la multiplicación de D con la carga me da una constante en el límite, entonces puedo definir el momento dipolar, P, ¿no es cierto? P chica, ¿ok? P chica, es igual al límite en que D tiende a cero y Q tiende a infinito de D por Q. Ok, entonces, nuestro cilindro habíamos dicho que estaba polarizado, con una polarización que era ortogonal al eje Z, ¿no es cierto? Este es un P grande, momento dipolar por unidad de volumen. Entonces, ¿cómo puedo entender yo este problema desde otra perspectiva? Yo puedo entender, si lo miro desde arriba, ok, miremoslo desde arriba y supongamos que estamos alineados con el eje X de nuevo, y para allá también va P grande. Lo que yo puedo entender de esto es que en cada punto del espacio dentro de este cilindro, lo que sucedía es que tenía un par de cargas, aquí una menos y una más, una menos y una más, una menos y una más, y así se repite en todo el espacio, cuyo momento dipolar P chica no era nada más, nada menos que el vector momento dipolar por una infinitesimal de volumen, ¿cierto? Donde la infinitesimal de volumen es el volumen que ocupan estas carguitas. ¿A qué te refieres con arriba? Claro, sí, pues estaba polarizado todo lo dentro del cilindro. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo puedo pensar esto uno desde otra perspectiva? Uno puede pensar, ok, lo que pasa en realidad es que mi cilindro está cargado, no está cargado, ¿no es cierto? Carga neta es igual a cero. Pero ¿qué puedo hacer yo? Puedo definir una carga volumétrica, ok,
ρ menos, que va a ser la de los electrones, y está contrarrestada con la de los protones, ¿no es cierto? De manera de que en cada punto del espacio tengo un pequeño dipolo, como dibujé arriba, a la cual le puedo definir su momento dipolar, producto de que tengo un vector polarización. Sí, sí, eso sería, claro, sí. Sería hacer un DP en realidad. Sí, si queremos ser correctos, sí. Claro, hay un infinitesimal de vector polarización ahí, vector en momento dipolar ahí. Ujú. Ya. Entonces, ok, mi cilindro tiene carga neta cero, pero yo sé que igual los dipolos que están adentro de él están hechos de cargas opuestas, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer la siguiente suposición. Puedo decir que, ok, tengo mi cilindro, donde van a quedarse aquí los protones, y tengo corridito un poquito nomás, el otro donde están los electrones. Y cada uno tiene un ρ más y este tiene un ρ menos. Cosa de que cuando yo los sumo se anulen. Y recuerden que estos centros van a estar separados una distancia que vamos a llamar d, y que vamos a hacer que se tienda a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? Vamos a decir, ok, va a tener un cilindro con carga volumétrica ρ menos, y al ladito de él va a haber otro cilindro con carga volumétrica ρ más, y esos campos yo los sé calcular con Gauss fácilmente, porque son cilindros con esa carga volumétrica uniforme, y entonces los voy a poder superponer sus campos únicamente. ¿Okay? Entonces este es un método, digamos, un poco más conceptual de resolver el problema, pero que también nos da la respuesta. Ya, entonces voy a exagerar este dibujo, ¿ok? Voy a exagerarlo para que sea más fácil visualizar cómo lo vamos a resolver. Entonces voy a dibujar solamente un corte transversal del cilindro porque son infinitos en Z, así que da lo mismo. Entonces va a tener un cilindro, un círculo, un corte transversal de uno de ellos, y va a estar traslapado con otro. Es la versión exagerada de lo que hice antes, ¿ok? Lo separé mucho para que sea fácil calcular todo. Ya, entonces vamos a hacer que el azul sea el que tiene menos, y el verde sea el que tiene los más. Estos son cilindros cargados, ¿no es cierto? Para arriba y para abajo se extienden infinitamente. Entonces, ok, imaginamos que queremos calcular el campo eléctrico en un punto aquí. Entonces tengo los orígenes de cada uno de estos círculos, y voy a definir dos vectores, uno que es el S menos vector y uno que es el S más vector. Y voy a calcular el campo eléctrico en ese punto, que va a ser, ¿no es cierto?, la suma de estos dos, de la contribución de tanto el cilindro negativo como el cilindro positivo. Entonces, el campo eléctrico del cilindro negativo, ¿cuánto vale? Sabemos que esto vale la densidad de carga menos, partido en 2pi epsilon 0 por S menos. ¿Ok? ¿Por qué sé esto? Porque, ok, voy a hacerlo igual. Si yo tengo un cilindro, ¿no es cierto? Tiene densidad de carga ρ. Yo hago un cilindro
chiquito acá adentro, y aplico Gauss. Entonces voy a tener que el campo eléctrico en la superficie, el manto del cilindro, que es 2pi rho, perdón, no voy a usar rho, voy a usar r para la coordenada que es radial, ¿ok? 2pi r por algún largo arbitrario, por el campo eléctrico, tiene que ser igual a la carga encerrada, y la carga encerrada es pi por r cuadrado del largo arbitrario por rho menos, y esto va a partir en epsilon cero. Entonces aquí uno concluye que LE, que supuso en un principio que era solamente radial, va como, de hecho aquí me equivoqué, me comí, el pi no debería ir. Se eliminan los pi, y me queda, se eliminan los L arbitrarios, y me queda rho menos partido en 2, epsilon cero, por R, donde R es la coordenada que va desde el centro del cilindro hasta el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Y esto va en rho unitario. ¿Sí? Entonces aquí simplemente apliqué esto acá mismo. Ya. Entonces puedo hacer lo mismo para el cilindro más. Entonces el E más va como el rho más, partido en 2 epsilon 0 por S más. Entonces, ¿cuándo va a ser el campo total que siento en el punto R? Campo total es la suma del campo menos más el campo más. Entonces esto se ve como 1 partido en 2 epsilon 0, rho menos, S menos, más rho más, S más, ¿ok? Ya. Y aquí es donde viene nuestro concepto del dipolo, porque sabemos que estos rho tienen que ser opuestos. Entonces, rho más es igual a menos rho menos, porque dijimos que en un principio estaba neutro y, ¿no es cierto?, está hecho de pequeños dipolos, pero su carga total tiene que ser cero. Ya, entonces, ¿qué total? ¿Cómo lo voy a poder escribir yo? Voy a sacar el rho más para afuera, de epsilon 0, y me queda S más menos S menos. Ya, y aquí viene donde vamos a tomar el límite en que esto en verdad eran dipolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si restamos S más con S menos, entonces voy a poder escribir S más aquí. Si yo le resto S menos, es decir, coloco S menos negativo hacia allá, el resultado es un vector que va de más a menos. Entonces, este vector D, S más menos S menos, es menos D, donde D es el vector que separa, ¿no es cierto?, el centro negativo del centro positivo para cada una de estas cargas. ¿Sí? Entonces aquí ya se me va armando la solución bastante bonita. Entonces me queda aquí un rho más, partido en 2 epsilon 0, por, que sale un menos, y me queda el vector D. Entonces, ¿qué es esto? Rho más la densidad carga volumétrica por el vector que separa, ¿no es cierto?, aquí a estos dipolitos, no es nada más ni nada menos que el vector polarización. ¿Sí? Por supuesto, en el límite en que yo hago que el D sea chico y que el rho más empiece a incrementarse cada vez más. Por lo tanto, llego a una solución en que el campo total, dentro, por supuesto, solo considera el caso en que estamos adentro, vale P partido en 2 epsilon 0. Y como ya hemos elegido P que va en X unitario, esto es P0, X unitario, partido en 2 epsilon 0. Si se fijan en la misma solución que encontramos con el método de Laplace. ¿Sí?
Entonces todo es consistente, todo se cierra. Ya, parece que voy a alcanzar a hacer esta parte y el ejercicio, el problema 2 va a quedar pendiente. Pero ahora calculémoslo afuera, ¿ya? Aplicando esta misma idea de superponer los cilindros inicialmente separados con una distancia muy pequeñita. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero considerando que consideramos un punto que está por fuera. Hablamos aquí más o menos. Solamente tenemos el S menos, y aquí hay un S más. Y nuevamente sabemos cómo calcular el campo eléctrico fuera de los cilindros. En este caso va decayendo como 1 sobre R. Entonces el campo eléctrico del cilindro afuera va como, perdón, la carga, ¿no es cierto? Ahora tenemos que tomar este cilindro, el método de Gauss, pero que el cilindro azul esté afuera del cilindro negro. Entonces, en ese caso, el R cuadrado va a ir solamente hasta A cuadrado, ¿ya? Entonces me va a quedar ρ A cuadrado partido en 2 epsilon 0 por 1 sobre R. Donde 1 sobre R, y esto por supuesto en ρ unitario, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo eso en forma vectorial cuando tengo dos centros distintos? Voy a centrarme primero en el cilindro negativo, ¿ok? Entonces ponemos el E menos, va a ser ρ menos A cuadrado partido en 2 epsilon 0. ¿Y qué es lo que va a ir aquí? Va a ir el vector S menos partido en la norma del vector S menos al cuadrado, ¿sí? Porque el campo eléctrico va en la dirección de S menos unitario. Y S menos unitario es nada más y nada menos que S menos vector partido su norma. Y para considerar la partida como un sola distancia, va otra norma de S menos. Entonces, nuevamente lo mismo para E más, ρ más, A cuadrado partido en 2 epsilon 0, S más, S más al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda el campo total? Campo total fuera. Esto va a ser igual entonces, ok. Nuevamente hacemos de inmediato la suposición de que el ρ más es menos ρ menos. Entonces saco un ρ más por fuera. A cuadrado. 2 epsilon 0. Y me queda entonces S menos partido en la norma de S menos al cuadrado. Menos S más. No, era al revés. Este es con más y este es con menos. Ahí. S más partido en la norma de S más al cuadrado. Y ahora tengo que hacer lo mismo que hice antes. Pues voy a considerar el límite en que la distancia que separa S más con S menos, el vector D, tiende a cero. Y voy a suponer entonces que ρ más por D es el vector de polarización, que justamente esa es la definición. Ok, entonces hay que proceder a hacer esta suma. ¿Ya? Más fácil voy a poner un menos atrás y que sea S menos menos S más. ¿Ya? Entonces, voy a elegir mi centro en el cilindro negativo, cosa de que S menos sea justamente S menos unitario coincida con ρ unitario. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo escribir yo S más? Lo puedo escribir como. Sabíamos ya de antes que, ¿no es cierto? S menos, S más menos S menos es menos D, entonces S más es igual a S menos menos D. ¿Ya? Entonces S más es igual a S menos menos D. Y
voy a escribir eso acá adentro. Entonces, E total fuera es igual a, ok, el rho más al cuadrado, de epsilon cero, y S menos menos S más. Entonces, voy a dejar todo en términos de S menos, que luego va a coincidir, ¿no es cierto?, con el vector radial, porque elegí ese como el origen, tengo un menos, y me queda menos, entonces, S menos menos D partido en este cuadrado, S menos menos D al cuadrado. Y voy a trabajar este término de aquí. Entonces, me queda S menos menos D partido en... De hecho, como ahora todos estos términos del S menos, puedo borrar el label menos para no tener que escribir tanto. Entonces, esto es S, aquí me falta el palito y ahí está. Entonces, S menos D partido, entonces, ¿cómo es S menos D al cuadrado? Es simplemente S cuadrado más D cuadrado menos 2 S punto D. Y ahora viene el caso en que esto es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que en verdad eran dipolos físicos, entonces este D en verdad es muy chiquito. ¿Sí? Esto tiende a cero, en el caso de que estamos con dipolos ideales, como es el caso de ahora. Y entonces esto lo expando en Taylor. Entonces esto me queda S menos D multiplicado por. Sale un S cuadrado para atrás. Y la expansión va como sigue. 1 menos D cuadrado menos 2 S punto D. Este va como S cuadrado. No, ¿sí? Y este va S cuadrado. Ahí está bien. Entonces esto es más o menos así. Ya. Ahora como el D es infinitesimal en norma, voy a botar los términos que van como D cuadrado. ¿Okay? Ese es el primero que muere y después va a morir uno que va como el D con el D de allá. Eso lo voy a botar después, ¿ok? Primero matemos ese nomás. Entonces, ¿cómo va quedando mi E total? Va quedando como menos, lo más, al cuadrado, partido en 2 epsilon 0. Y acá me queda entonces el vector S partido en su norma al cuadrado. Y dijimos que iba con menos. Me queda S menos D multiplicado por partido en S cuadrado. Entonces incluso lo puedo sacar para afuera inmediato. Y me queda multiplicado por 1 menos más 2 S punto D partido en S cuadrado. Ya. Y entonces aquí hago las multiplicaciones, ¿ok? Como les mencioné de nuevo, este D punto D va a irse porque me va a quedar orden D cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles sobreviven? Sobrevive menos rho más a cuadrado partido en 2 epsilon 0 S cuadrado. Y queda S menos S menos más D. Y el último es menos 2 S punto D, S cuadrado, S. Esto va en los paréntesis para que se entienda que el producto punto. Ya. Y esta solución ahora aplico la misma noción de antes, que entonces el ρ más por D es en efecto el vector de polarización. En el límite en que hago que el D sea chiquito, como lo estoy considerando en todo este cálculo. Entonces mi solución para el E total afuera es A cuadrado partido en 2 epsilon 0. ¿Y qué me queda aquí? Entonces, me queda
el rho d, entonces hay un p.s, ¿no es cierto? Entonces queda aquí un p.s por s unitario partido en s menos p, ¿sí? Y luego pueden reemplazar que la coordenada radial era exactamente la coordenada s que estuvimos considerando todo este rato, ¿sí? Entonces podemos reemplazar aquí, y esto sería r, 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 donde r es el radio en cilíndricas. ¿Ya? Y si ustedes hubieran calculado ahora el campo eléctrico con el método de Laplace, se darían cuenta que es exactamente igual a esta solución. ¿Mm? Ok, entonces aquí les traje dos métodos interesantes sobre cómo solucionar el problema para un objeto que está polarizado. ¿Ok? Con polarización volumétrica, por supuesto. Pueden utilizar el método de Laplace, reconociendo las cargas ligadas que esto trae, resolviendo la ecuación de Laplace y por lo tanto finalmente uniendo con condiciones de frontera, o pueden usar la definición de dipolo eléctrico, es decir, superponiendo dos objetos que están muy cerca con cargas opuestas. Y si es que esos objetos son suficientemente simples, pueden hacer los cálculos utilizando ley de Gauss y luego superponiendo ambos campos, como hicimos acá, para luego finalmente hacer que esta distancia que los separa tienda a cero. El último problema, el problema 2, se los quedo debiendo. Y eso, éxito en el estudio y gracias por asistir.